Bueno, mira, el tema de las relaciones amorosas de Gabriela Mistral es un tema que ha pasado por varias etapas en este país. Y digo, ¿por qué por varias etapas? Porque eh, eh, la vida privada de las personas es un tema complejo, sobre todo en un país tan conservador como el nuestro. Y, y si bien en los últimos años solo hemos venido a enterarnos de la, por así decir, condición sexual de Gabriela Mistral, gracias a la publicación de la correspondencia entre ella y Doris Dana, su última gran amiga y albacea, ya se vino a constatar, ¿no es cierto?, esta condición. Pero no obstante, tengo la certeza de que la vida de Gabriela Mistral desde el punto de vista amoroso surge en una normalidad absoluta, como la de cualquier adolescente. Gabriela Mistral, ya estando en La Serena, tiene un par de vinculaciones, ¿no es cierto?, con dos personajes, ¿no es cierto?, uno de ellos con menor y otro con mayor intensidad. Ahí estamos hablando, para el caso de Alfredo Videla, que fue un hacendado de Ovalle, que la cortejó durante un tiempo, y con intenciones bastante directas, ¿no es cierto?, de tener una relación con ella concreta, relación a la cual Gabriela se opone, porque este era un personaje bastante mayor que ella, que era una adolescente de 14, 15 años. Por lo tanto, ella decide no sostener una relación de ningún tipo con este personaje. También está el tema de Romel Ureta, ¿no es cierto?, que fue un amor bastante platónico, por así decirlo, pero que de verdad Gabriela hace mención de él con mucho cariño, con mucho afecto, pero en una relación muy pasajera, muy puntual, que no tuvo la intensidad que de verdad se le quiere imprimir. Así como también se le quieren adjudicar los sonetos de la muerte. Si bien, claro, hay coincidencias, ¿no es cierto?, entre la muerte de Romelio y la elaboración de estos poemas más tarde, no podría ser tan así. Eso es algo que ni siquiera ella misma lo dice, por lo tanto nosotros tampoco podemos decirlo. Entonces, en esa perspectiva, en esos comienzos juveniles, hay un amor, por así decir, entre comillas, normal, porque ¿qué sabemos lo que es normal, ¿no es cierto?, en este tipo de relaciones? El amor es el amor. Más adelante, Gabriela Mistral se va al periplo magisterial, como yo digo, ¿no es cierto? Empieza a hacer clases por el norte y el sur del país, desde Antofagasta hasta Punta Arenas, y va viajando por el país asistida por algunas personas. Otra de sus asistentes, que fue un puntal también en su vida, fue Laurita Rodríguez, la escultora chilena, la gran escultora chilena, que la acompañó desde los Andes a Punta Arenas y luego de Punta Arenas a México, porque se va con ella y con Amantina Ruiz también, otra amiga. Se dice que también tuvieron una relación, pero la verdad es que Gabriela nunca habla de esto y tampoco habla de ella, de esa relación, la propia Laura, sino que más bien habla de una relación de casi de madre a hija, una relación en que yo diría que al revés, porque la que hacía de madre era Laurita, porque Gabriela Mistral desde muy joven siempre fue una persona bastante inoficiosa en el sentido de ser poco dada a los domésticos, ¿no? Por lo tanto, siempre necesitó gente que le ayudara en el diario vivir. Gabriela Mistral era una persona que tenía una gran capacidad de reflexión, una gran capacidad de pensamiento, pero una absoluta incapacidad en las cosas del día a día. Y en ese sentido tuvo la suerte siempre de encontrarse con gente que la ayudó y que le colaboró incondicionalmente. Ese fue el caso de Laurita, que incluso a ella le debemos que una buena parte del material que ella publicó, que ella trabajó en Chile, que escribió en Chile, se haya recobrado, porque Gabriela Mistral, estando en Punta Arenas, por ejemplo, cuando estaba elaborando ya al final del texto de Desolación, que es su primera obra, mucho corregía, mucho escribía y mucho rompía del material y lo botaba en el basurero. Entonces, ¿qué hacía Laurita? En la noche ella tomaba todo y recogía del basurero los papeles, los guardaba y más adelante les ponía unas grandes cintas que, bueno, si bien desde el punto de vista de la conservación es aberrante, pero por lo menos lo hizo y se conservaron esos papeles que hasta el día de hoy los tenemos y los tenemos aquí en esta Biblioteca Nacional. Incluso esos papeles, muchos años después, en la década del 60, ya muerta Gabriela, ella junto con Doris Dana, Laura con Doris Dana, entregan esos papeles a esta biblioteca. Esa es la primera donación mistraliana que existe en la Biblioteca Nacional de Chile, que fue el material primero que escribe Gabriela estando en Chile, la producción chilena. Bueno, al llegar a México se encuentra con otro personaje, Gabriela Mistral, que es un personaje muy importante en la vida de ella, que se llama Palmita Guillén. Palma Guillén era una gran intelectual mexicana, era profesora universitaria, tenía formación
muy especializada en filosofía y en otros temas. Gabriela tiene, al contrario que Palma, Gabriela no tenía formación de ningún tipo. En cambio, la diferencia acá era enorme. Palma había sido una profesora universitaria, por lo tanto tenía una formación muy importante. Entonces, José Vasconcelos, antes de que Gabriela pisara México, el terreno el territorio mexicano, le dice a Palmita que la sirve de asistente, que la ayude y que le muestre a México tal como es, que no le esconda nada. Ahora, Palma sabía y no sabía quién era Gabriela Mistral, no tenía muchas lecturas de ella, tenía muy poco conocimiento de ella, y es más, cuando Gabriela llega al puerto de Veracruz, la va ella y Jaime Torres Bodet a recibirla en representación de Vasconcelos. Y Palma describe esa llegada de manera bastante despectiva. Dice, era una mujer mal vestida, mal fajada, con un rostro huraño, o sea, no le cayó muy bien, digamos las cosas como son desde un comienzo. Pero no obstante, con el paso del tiempo, con el poco paso del tiempo en que se empiezan a relacionar, Palma se vuelve una amiga incondicional de Gabriela Mistral. Y tanto es así que la relación se va hasta que Gabriela muere el año 57. Porque la verdad es que la última carta que llega de Palma Guillén a Gabriela Mistral, cuando Gabriela ya estaba en coma en el hospital de Nueva York. O sea, la última carta de Palmita tiene fecha creo que 1 de enero, y Gabriela muere el 10 de enero del año 57. Es decir, dentro de pocos días más se cumple un aniversario de su muerte. Entonces, como ustedes ven, es un personaje también muy importante en la vida de ella. También fue la persona clave y puntal en que Gabriela Mistral organizara y ordenara su vida. Palma Guillén fue la persona que, de alguna manera, también fue la segunda tutora de Yin, del sobrino de Gabriela. Legalmente, las dos eran tutoras de Yin, y eso está por escrito, en documentos que tenemos aquí en nuestro archivo hoy día. Entonces, hay muchos elementos que las unen. No hay nada que las desune, sino que todo las une. La crianza de Yin, la formación de Yin, los viajes de Gabriela, las permanencias de Gabriela en distintos lugares donde tenía que quedarse Palma cuidando a Yin. Entonces, hay toda una vida casi familiar entre ellas, por lo tanto pasa a ser un personaje muy importante. Ahora, en el interín, hay otras mujeres que la acompañan, pero nunca tienen la trascendencia de Palma, ni de Doris, ni de Laura. Está el caso de Consuelo Saleva, la puertorriqueña, que tiene el año 31 para adelante también. Pero ahí, en el caso de Consuelo, si bien la relación comienza muy bien, termina muy mal. Gabriela termina muy molesta con Consuelo Saleva, a quien incluso la acusa de haberle robado poemas y parte del dinero del Premio Nobel de Literatura. O sea, no es menor también. Tuvo también como asistente a una chilena de apellido Ursúa, no me acuerdo en este momento el nombre, pero María Ursúa, que la acompaña en Brasil. Bueno, en fin, tuvo mucha gente que la ayudó, tuvo a cubanas, tuvo a italianas, en fin, tuvo distintas personas que fueron asistentes de ella. Pero yo diría que puntales en su día no fueron más de 3 o 4 personas, que son las que ya hemos nombrado. Entonces, en lo grueso yo diría que eso es un poco lo que fue su visión, su relación, entre comillas, amorosa. Pero con Palma Guillén no hay una relación amorosa, no hay ninguna relación amorosa. Y eso se logra establecer a través de sus cartas. La correspondencia ya ha sido publicada. Yo publiqué la correspondencia de Palma Guillén con Gabriela Mistral y no hay en absoluto señales de ese tipo de relación. Aquí la relación de Gabriel y Palma es una relación de amistad muy intensa, muy profunda y de una colaboración mutua entre ambas. Más de Palma hacia Gabriela que de Gabriela hacia Palma. Porque, insisto, Gabriela era una persona que no tenía para nada condiciones del orden ni de las cosas pragmáticas de la vida. Ella era una persona que incluso en su texto que se llama ¿Cómo escribo? Hay una frase que a mí me encanta, que dice que ella es bastante floja y perezosa y que le gusta que le den todo hecho excepto los versos. Entonces con eso ella se declara absolutamente ineficiente en la cosa cotidiana, pero en lo otro ella sí que sabía hacer las cosas bien. Bueno, y después viene el caso de Doris Dana, que se cuenta en el año 46, cuando ya deja de ver a Palma, porque Palma se casó en ese periodo, se casó con Luis Nicolau, un español que se exiliado en México, y Gabriela se encuentra con Doris Dana en el Barnard College, donde ella había enseñado en la década del 30. Ahí ella da una conferencia y Doris asiste a esta conferencia y queda bastante motivada por este personaje, por este intelectual, por este premio Nobel, porque ella había un premio, pero venía recién de recibir su premio. Por lo tanto, la cautivó. Y también la relación de Doris con Thomas Mann
influye mucho en que Gabriela también se vinculara con ella. Gabriela tiene algunos escritos sobre Thomas Mann, por lo tanto se produce toda una relación y gracias a este puente de Thomas Mann se crea una amistad epistolar y después se conocen y después no se separan nunca más. Y ahí sí que hay una relación bastante intensa, yo diría bastante fecunda desde el punto de vista afectivo. Y en ese sentido creo que es la última gran puntal que tiene Gabriela Mistral, es la última persona que está con ella hasta el día de su muerte, es la albacea literaria y la albacea de todos sus bienes. Ella a su vez nombró albacea a Doris Atkinson, que es una sobrina que tenía, y Doris Atkinson nos legó, o más bien legó a la DIVAM, a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, en representación del Estado de Chile, todo el legado patrimonial y documental que dejó Gabriela Mistral. Todo lo que es bienes culturales quedaron aquí. Los royalties y derechos se restituyeron a la Orden Franciscana en Chile. Eso es más o menos, grosso modo, ¿Y en ese legado existen nuevos poemas o nuevos? Sí, hay material, hay bastante. ¿O son solamente material. Correcciones? No, sí hay bastante material. Ya se ha ido publicando sistemáticamente todo. Han aparecido ya al menos unos 200 poemas ya. Van quedando algunos tan pocos, pero todavía quedan algunos. La prosa en su mayoría está publicada. Hay algunas que no del 100%, yo diría que el 10%. El resto ya se conoce todo. Y se ha ido publicando sistemáticamente porque este material ya está en la red hace varios años. Nosotros teníamos como misión, pues nuestra benefactora nos encomendó, nos delegó el material, pero nos impuso ciertas cláusulas que nosotros debíamos cumplir. Entre ellas, ordenar el material, catalogarlo, restaurarlo cuando fuera necesario y ponerlo a disposición del público. O en las vías por la vía que nosotros quisiéramos hacerlo. Nosotros lo hicimos por la vía que nos pareció más adecuada, que la tecnológica. Se digitalizó todo el material y se puso en la red. Y ya hace 2 años está todo disponible en la red. Hoy día hay más de 90.000 papeles en la red. Por lo tanto, todo el legado está disponible aquí y en todo el mundo. ¿Cuál era la dirección? Eso se puede encontrar a través de salemistral.cl. Y ahí van a encontrar la prosa, la correspondencia, los papeles consulares, los papeles legales. Está toda la documentación. Están incluso los papeles tan básicos como cuentas, seguros. Está hasta los distintos testamentos. Están hasta las facturas de su ataúd. Está absolutamente todo el material que se nos entregó. Entonces, claro, en esa perspectiva creemos que cumplimos con lo que nos pidió nuestra benefactora y ponemos al servicio, ¿no es cierto?, democratizamos un archivo que podría haber sido solo para especialistas. En este minuto es un archivo absolutamente democratizado y al cual pueden acceder cualquier persona en distintas partes del mundo. Antes de hacer la pregunta de cómo se veía en México, en España, en fin, cómo es el legado ella fuera de Chile, una pregunta, ¿ella hablaba inglés? No hablaba inglés. Intentó, bueno, de hecho hay miles de cuadernos, no miles, pero unos cuantos cuadernos con ejercicios de ella sobre vocabulario, sobre gramática inglesa. La verdad es que ella hablaba bastante bien italiano y francés, pero el inglés nunca le fue una lengua accesible o amigable. Y ella lo dijo siempre, de hecho por eso que Doris le fue muy útil al final de sus días, porque Doris era su traductora oficial. Él podía entender, después de muchos años claro que podía entender, pero no lo expresaba oralmente. Perfecto. Pero sin embargo sí podía expresarse muy bien en español, en italiano. ¿No hay ninguna grabación en esos idiomas? Sí, hay algunas cosas de ella, sí, pero muy poquito. Pero la verdad es que su expresión más fluida era en francés y en italiano, pero en eso hay grabaciones también. Muy pocas. Pero la verdad es que en inglés ella intentó, de hecho se esforzaba, me consta porque yo he revisado mucho de los cuadernos donde están todos sus ejercicios y bastante metódica para hacerlo, pero no tenía la facilidad en lenguas anglosajonas, sino que más bien en lenguas romanas. Perfecto. Bueno, la pregunta era, ¿por qué? Siempre queda la duda, ¿por qué el legado de ella es más importante fuera de Chile? En Chile, en el fondo, eso es una pregunta que tendríamos que hacer todos los chilenos. Bueno, es que yo diría que por varias razones. Uno, porque hay varios mitos con respecto a Gabriela Mistral. Gabriela Mistral durante muchos años en este país fue una persona como desconocida porque no se conocía su obra, porque su obra se ha ido publicando primero fragmentariamente. ¿No estaba publicada en Chile? No estaba publicada. Si la obra de Gabriela Mistral se ha venido dando a conocer en los últimos 25 o 30 años, nada más. Del 80 hacia atrás no se conocía muy poco de Gabriela Mistral. Por lo tanto,
eso también condiciona a que un autor sea más o menos conocido, si no está disponible su obra. Pero después del Nobel nadie le publicó aquí en Chile. Sí, muy poco, pero muy poco. Muy poco, no con la digamos, profusión que ella hubiese querido tal vez. Yo siento que, y por otro lado, porque una buena parte de su obra quedó dispersa en el mundo. Hay que pensar que Gabriela Mistral estuvo gran parte de su día viajando, como cónsul de Chile. Y eso también hacía pensar a la gente que ella no quería Chile. Bueno, tenía una relación amor-odio con este país, esa es la verdad. Había una relación compleja con el país, no era una relación fácil. Gabriela Mistral siempre tuvo conflictos con algunas personas de Chile, que esa es la verdad. Pero había gente también en Chile que la quería mucho. Ahora, si tú te pones a pensar desde el punto de vista de la relación amor-odio, imprimir más el amor, porque por una persona que está siempre pendiente de su país, incluso hablando de su país de origen, y hablaba de la patria chica. La patria chica es el valle. Y esa patria chica nunca dejó de permanecer en su retina y en su mente. Es más, termina sus días escribiendo el poema de Chile. ¿Y el poema de Chile qué es? Es un panegírico a su país. Es una loa a Chile. Por lo tanto, malamente podría decir uno que no quería al país sin estar haciendo un homenaje permanente de norte a sur. Estuvo varios años escribiendo y reescribiendo, porque escribía y reescribía varias veces. Como viajaba siempre, se le quedaban los cuadernos. Entonces de repente le decía a Chiquita, le decía a Doy, que yo creo que esto lo había escrito antes, o no recuerdo dónde habría quedado este cuaderno. Claro, como viajaba, de repente dejaba cosas en Estados Unidos, cosas acá, pues ya. Entonces había poemas, por eso que hay 5, 6, hasta 7 versiones de algunos poemas. Ahora, ojo, Gabriela es una permanente correctora de su trabajo, una permanente autocrítica de su trabajo, por lo tanto a veces hay hasta 6, 7, hasta 8 versiones de un mismo poema, lo que demuestra un trabajo serio, un trabajo profundo, un trabajo de mucha dedicación, y en ese sentido, bueno, es un trabajo absolutamente profesional, por así decirlo, ¿no? Claro, así es. Lo otro, lo que hablábamos al comienzo, su búsqueda mística, su búsqueda religiosa, la búsqueda de Dios, de la verdad, que lo llevó por poco se sabe, poco se ha escrito del tema religioso en Gabriela Mistral. Los primeros trabajos serios de Gabriela Mistral, en términos teóricos y en términos de una mirada así de conjunto, son los de Raúl Silva Castro, que le dedica un libro completo a Desolación, Gastón Fondenbuch, que es el gran primer teórico mistraliano de Chile, y Fondenbuch es un tipo que está hoy día absolutamente olvidado, siendo uno de los grandes maestros nuestros y de los grandes forjadores de nuestra educación mistraliana. Luego vienen los trabajos de Scarpa, ¿no es cierto?, que empieza a trabajar también este tema, y posteriormente Martin Taylor. Martin Taylor es un norteamericano que hace su tesis doctoral sobre la sensibilidad religiosa en Gabriela Mistral. Y ahí hay trabajos bastante serios que empiezan a dar cuenta, ¿no es cierto?, de este fenómeno, de este concepto, de este tema, de este tópico, que no es menor en Gabriela Mistral, porque hay que pensar que Gabriela Mistral surge de una familia religiosa, por así decir, con altos valores religiosos, con tías monjas, con abuela muy vinculada con el mundo de la iglesia serenense, con las lecturas de los profetas bíblicos a muy temprana edad, más adelante en la adolescencia, con devaneos, flirteos con la teosofía, ¿no es cierto?, seguidamente avanzando en edad con el orientalismo, ¿no?, para terminar, ¿no es cierto?, en el budismo zen, por así decirlo, y volviendo al cristianismo después al final de sus días. O sea, hay un ciclo en Gabriela Mistral, hay un círculo que se inicia con ese cristianismo ortodoxo y se cierra con ese cristianismo también, aun cuando, y no obstante, siendo ya vieja y estando al lado de él, le dice Doris que esta vieja budista, o sea, se sigue todavía reconociendo una budista, ¿no? Entonces esas contradicciones. Entonces, en el caso de Gabriela hay una búsqueda permanente de la verdad, hay una búsqueda y hay un vivir la religiosidad, que es muy distinto a estudiarla y verla como una persona religiosa. Ella vive en el día a día en esa situación. Por lo tanto es muy interesante. Y su poesía también es una poesía que puede ser trabajada de ese aspecto también, ¿no? Y en esa óptica, por ejemplo, los poemas que constituyen Desolación, muchos de ellos, en mi opinión, son poemas místicos, ¿no? Y creo que hay mucho que ver todavía en eso.
hay mucho que trabajar. Y se resultaba también en su manera de vestirse. Tiene Indudable. algo de monje, tiene algo de... Sí, hay algo monjil, Algo hay monjil, algo que pero no... no de monje monja, no, sino no, que no, no. monje budista. Hay una cosa de austeridad que se ve ahí en ella. La simpleza. Hay esa simpleza franciscana, de hecho se acerca mucho al mundo franciscano. Ella incluso es hermana de la Orden Tercera de San Francisco. Hay que pensar que ella escribe, estando en México, empieza a escribir los motivos de San Francisco. Ella sintió una gran admiración por San Francisco. El año 24-25, el año 23-24, estando en México, 22-23 y parte del 24, empieza a escribir esto. Y que se convierte en un precioso libro de los motivos de San Francisco, que se publica mucho después. Entonces, indudablemente que tú ves en el día a día a una Mistral preocupada del tema, preocupada de esta situación. ¿Sí? O sea, no es algo que en ella sea un oportunismo de vida, no, se da en el día a día y durante toda su vida, a lo largo de toda su vida. Y muere, es más, muere y la entierran con el hábito franciscano. Entonces, no es algo menor en ella. Es consustancial a su vida terrenal el pensar en la vida, del más allá. Claro, y eso tiene que haber saludado también el valle de alguna manera. Bueno, claro, el valle de alguna manera es la estructura del valle es bien especial, porque el valle, en la medida que se va adentrando, se va encostando. Entonces la mirada ya no es horizontal, sino que es vertical. Y eso es bien interesante desde el punto de vista de las imágenes, ¿no? Porque ya no miras hacia el frente, sino que tienes que mirar hacia arriba. Una coincidencia, pero bueno, pero es interesante. Bueno, la última cosa tiene que ver con lo que tocamos de la intelectualidad, o sea, la Gabriela intelectual, que es menos conocida que la Gabriela poeta, o sea... Sí, bueno, en los últimos años se ha venido dando a conocer, yo diría, en los últimos 25 años más o menos, todo lo que es su prosa. Y a través de su prosa se trasunta a la humanista, a la gran humanista que fue Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque sigue siendo para mucha gente todavía así, vigente, es una persona conocida, pero absolutamente conocida por su poesía escolar, por su poesía menos trascendente, por así decir. Que por lo demás a ella nunca le gustó eso. Gabriela siempre decía, me incomoda mucho que solo se me reconozca por mi poesía escolar. Que fue un trabajo que yo hice, y eso lo dice en una carta ella, que yo hice exclusivamente para complemento de mi trabajo de clases. ¿Entiendes? Entonces, en esa perspectiva es muy importante separar las aguas, porque ella las separa. En cambio dice, ¿por qué no se me juzga por mi poemario mayor, por mis poemas mayores? Porque en esa época ya estaba escribiendo dos oraciones. ¿Te Entonces, en esa perspectiva, creo que la gente tiene todavía muy arraigado en este país esa Mistral. La Mistral de la ronda, la Mistral de los piececitos, la Mistral escolar, por así decir. Que por lo demás no es menor, porque una buena parte de 3 o 4 generaciones de chilenos se criaron y se educaron leyendo y escuchando estos poemas, porque se publicaron los libros de lectura de la época, en sucesivas ediciones, que son los de Manuel Maturana. Pero no obstante, Gabriela Mistral comienza a escribir su prosa y ahí empieza a darse cuenta la gente de que de verdad, cuando empezamos a dar cuenta que de verdad es otra Mistral. Piensa tú que cuando ella escribe, empieza a escribir en la región, a los 15 años empieza a publicar en el Coquimbo de la Serena, el diario Coquimbo, y ahí en uno de los primeros trabajos se llama La Instrucción de la Mujer, donde ella da cuenta de lo que debe pasar con la instrucción de la mujer, donde y cómo ve a la mujer sometida al calvario del matrimonio, por así decir, solamente, y no a la educación. Entonces, ya desde esa edad, y aparte muy joven, reflexionando sobre el tema. El año 9 tiene un trabajo muy interesante que se llama relativo a la ley de inclusión primaria obligatoria. El año 9 se estaban preparando las festividades del centenario de la República. Y ella decía, una buena forma de celebrar el centenario de nuestra República podría ser la instauración de una ley primaria obligatoria. O sea, estaba hablando de otras cosas, muy joven, 17, 18 años. Y ahí parte. Después, más adelante, en la madurez, en la adultez, empieza a hablar de la orientación de la igualdad entre los sexos, el voto femenino, sobre cultura, integración americana, el espíritu bolivariano, la justicia social, la igualdad entre las etnias. O sea, empezó a hablar de todo cuanto le pudiera referir a la sociedad de ella y fuera de ella. Entonces, en ese sentido, tenemos una mujer bastante universal. Y fue una mujer de su tiempo. Y en esa perspectiva fue una mujer que se preocupó de lo que le tocaba vivir. Ella no solo era ella su circunstancia, era ella su circunstancia y lo que ocurría alrededor también.
Entonces, en ese sentido es cuando ella se le puede ver como la gran humanista que fue. Bueno, podemos estar ahora hablando de ella, pero... Podríamos dar mucho tiempo, pero la verdad es que ¿Querías agregar creo algún detalle que es relevante, que la región se conozca, que... Yo creo que hay que, si hay que decir algo, yo creo que habría que consolidar la Gabriela Mistral en la región de manera más integral. Yo creo que habría que integrar todos estos esfuerzos que se están haciendo. Si no se integra este hito, esta ruta ministerial, si no se integra completamente, si se aíslan los hitos, no va a servir de mucho. Yo creo que lo que hay que hacer es que todos estos hitos jueguen al unísono, y que actúen sincrónicamente, que actúen de manera sincronizada y que actúen de manera coherente, porque si no se van a perder los esfuerzos. Y creo que en ese sentido estaríamos, en vez de contribuyendo a que se levantara la imagen de Gabriela, a que se volviera a esconder. Y yo creo que lo que es necesario es que se unen las voluntades y que se hagan esfuerzos para que esto se haga mancomunadamente y organizadamente. Yo creo que eso es muy importante. Y en esa perspectiva, si se logra eso, puede ser muy útil para el beneficio no solo de la religión, sino que para el beneficio de la divulgación de la vida y del pensamiento cristiano. Muchísimas gracias. Por ejemplo.